Trasfondo de Marte Thor en Miraculous Ladybug. Hace tiempo, Marte Thor vivía en una dimensión donde ya lo había probado todo. Guerras, romances, multiversos, nada le ofrecía un reto real. Su poder de creación absoluta y su moldeo de realidad lo habían convertido en un ser que podía tenerlo todo, pero al final, eso lo aburrió. Una noche, mientras flotaba sobre un planeta destruido que había transformado en una bañera de lava solo por diversión, dijo con una sonrisa: necesito algo nuevo, algo más humano, más limitado. Más provocativo. Y así, Marte abrió un pequeño portal a un universo aleatorio con reglas mágicas, pero mucho más tontas y estructuradas. Un lugar donde el caos emocional todavía reinaba. El universo de Miraculous Ladybug. Al analizarlo desde fuera, le pareció ridículo, perfecto. Superhéroes adolescentes, emociones hormonales, chicas celosas, femboys escondidos, y una ciudad llena de reglas que él podía romper sin que nadie entendiera cómo. Sí. Aquí quiero divertirme un rato, cayó justo en la París de la temporada 4, en medio del conflicto con el nuevo Chad Blanc, los portadores secundarios y la evolución de los poderes Miraculous. Se inscribió en el colegio solo para mezclarse con los demás. Y así empezó su plan. Provocar, coquetear y dominar a su antojo, sin revelar su verdadero nivel, al menos no todavía. Perfecto. Aquí comienza oficialmente la historia. Marte Thor. El dragón entre coccinellas. Capítulo 1, el rey juega en París. La noche era tranquila en el vacío multiversal. Marte Thor, el joven más poderoso de su dimensión, flotaba con aburrimiento sobre una luna partida a la mitad que él mismo había moldeado como trono. TCH, otro planeta conquistado. Otro mundo perfecto. ¡Qué fastidio!, suspiró, girando su dedo mientras creaba un sol hecho de vino tinto. Podía tenerlo todo. Chicas, poder, respeto, guerras, adoración. Y sin embargo, no sentía nada. Hasta que sintió una vibración extraña. Una fisura en el tejido dimensional que no había creado él. Un universo con magia limitada, héroes adolescentes y reglas ridículas. Marte sonrió. Ah, este lugar es estúpidamente humano. Perfecto para divertirme. Sin pensarlo más, rompió el portal con un chasquido de dedos y cayó directo a un mundo nuevo. París, Escuela François Dupont. La campana sonó. Marinette corrió por los pasillos con sus libros en las manos. Alia gritaba desde atrás. Adrien saludaba con su sonrisa de ángel. Todo parecía normal, hasta que la puerta del salón se abrió. ¿Ese es, el nuevo estudiante?, susurró Nino, mirando con asombro. Marte Thor entró caminando con una sonrisa pícara, las manos en los bolsillos y su aura provocativa como si fuera un perfume invisible. Su mirada se clavó en cada rostro, analizando debilidades y oportunidades. Hola. Pueden llamarme Marte. Vine, por diversión. Todas las chicas se quedaron en silencio. Marinette tragó saliva. Alix se sonrojó sin entender por qué. Rose le susurró a Juleka que era el chico más sexy que había visto. Incluso Sabrina bajó la mirada, tímida. Pero una sola voz rompió el encanto. ¡Uk! Genial. Otro don nadie sin estilo. ¿Qué es eso que lleva puesto? ¿Ropa de mercado? Chloe Bourgeois. Marte giró lentamente hacia ella, y sonrió con una calma inquietante. ¿Y tú quién eres? ¿La mascota rubia del ego de alguien? Soy Chloe Bourgeois. Hija del alcalde, reina de la escuela, y claramente mucho más importante que tú, espetó ella, levantando la barbilla. A ti no te aceptaría ni como limpiador de mis zapatos. La clase entera se tensó. Alia grababa con el celular. Adrien bajó la cabeza. Marinette estaba a punto de hablar, pero Marte levantó una mano. Oh, no te preocupes. No busco tu aprobación. Aunque, tú podrías terminar buscando la mía. Chloe rió exageradamente. ¿Yo? ¿Buscar algo en ti? Por favor, ¿qué podrías tener tú que no tengan miles de tipos rogando por mí? Marte se acercó. No rápido, sino lento. Tranquilo. Como un dragón que camina entre velas. Cuando estuvo a apenas 20 centímetros de ella, bajó la voz. Confianza real. Dominio.
Capacidad de hacerte olvidar tu propio nombre, en menos de 5 minutos. El silencio fue absoluto. El cuerpo de Snow reaccionó antes que su cerebro. Un leve escalofrío. Un rubor apenas visible. Se alejó torpemente. Te estás imaginando cosas, eres un loco. ¿Sí? ¿Quieres apostar? Esa noche, Hotel Bourgeois, habitación privada, Chloe no sabía por qué había aceptado. Decía que era para ponerlo en su lugar. Para demostrar que ella tenía el control. Pero ahí estaba, sola en su habitación, viéndolo entrar por la ventana como si fuera el dueño del cielo. ¿Lista para admitirlo? Dijo Marte, quitándose la chaqueta con lentitud. ¿Admitir qué? Preguntó ella, con voz temblorosa. Que nunca te habían dominado. Que todo ese ego era solo una muralla, esperando a que alguien fuerte la derrumbara. Chloe no respondió. No podía. Momento Lemonce el ambiente se volvió cálido. Marte se acercó y con un simple toque hizo que la ropa de ella desapareciera suavemente, reemplazada por una sábana de energía mágica. Ella no gritó. No huyó. Solo lo miró, y se rindió. Horas después, Chloe yacía sin fuerzas, con el maquillaje corrido y los labios temblando. Sus piernas apenas se movían. ¿Qué me hiciste? Preguntó con voz entrecortada. Marte le acarició el cabello, divertido. Solo te mostré lo que es el verdadero poder. Y esto, solo fue el comienzo. Al día siguiente en clase, Chloe no dijo una sola palabra. Estaba pálida, pero con una mirada perdida, soñadora. Mientras tanto, Marte se sentaba con Marinette y Alix, guiñándoles el ojo. Primera conquistada, ¿quién será la próxima? Pensó con una sonrisa peligrosa. Perfecto, el juego apenas comienza. Aquí sigue él, Marte Tower. El dragón entre coccinellas capítulo 2, el dulce sabor del caos, François Dupont. Mañana siguiente Snow llegó con gafas de sol y un abrigo nuevo que cubría más de lo normal. No miraba a nadie, no gritaba a nadie, no llamaba ridícula a Marinette. ¿Qué le pasa a Snow? Murmuró Alia, claramente intrigada. No lo sé, pero, ¿desde cuando ella llega temprano a clase? Añadió Rose. Mientras tanto, Marte llegó caminando como si flotara sobre una alfombra invisible de confianza. Sonreía con descaro. Su cabello alborotado parecía más salvaje que ayer, y sus ojos marrones brillaban con una picardía peligrosa. Se sentó sin pedir permiso, en el lugar entre Marinette y Alix. Buenos días, chicas. ¿Cómo amanecieron mis futuras travesuras? Alix buzó. ¿Travesuras? ¿Quién te crees? Me creo Marte. Y créeme, soy exactamente lo que tu vida necesita para ser menos aburrida, le guiñó un ojo, haciendo que ella, sin querer, se sonrojara. TCH. Giró el rostro, pero no sin una sonrisa fugaz. Marinette, por su parte, parecía tener un microinfarto cada 3 segundos. ¿Qué haces sentado aquí? Este asiento es de Adrien. ¿Adrien? Dijo Marte, mirándolo al fondo. Oh, sí. El rubio modelo. Buen chico, seguro. Pero yo me siento donde quiero. A menos que tú prefieras que me siente, sobre ti. Marinette literalmente soltó su lápiz. El corazón se le quería salir por los ojos. Ni siquiera cuando Adrien le hablaba se sentía tan invadida por el caos hormonal. Hora del almuerzo, patio trasero de la escuela. Marte caminaba solo, pero no por falta de compañía. Todos lo miraban, todas lo querían, pero él elegía. Y en ese momento, la siguiente candidata ya había sido marcada. Kagami Tsurugi. Elegante, fría, seria. Un hielo que Marte ya deseaba derretir. La encontró practicando esgrima en un área aislada, cerca de la parte trasera del colegio. Cada movimiento era preciso, casi mecánico. Una perfección disciplinada. Predecible. Marte se sentó sobre una baranda, cruzando las piernas. ¿Sabías que hay algo más atractivo que una espada bien manejada? Kagami lo ignoró, al principio. La disciplina es silencio. Tus palabras son ruido, respondió sin mirarlo. Pero tu mirada ya me escuchó, dijo él, sonriendo. Kagami se detuvo. Lentamente, giró para verlo.
Marte bajó de la baranda con la gracia de un depredador elegante. ¿Qué quieres?, preguntó ella, fría. Quiero que me ataques. Sin pensar. Que me cortes con todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque solo así veré si estás tan viva por dentro, como aparentas por fuera. Kagami frunció el ceño. Apretó su espada y corrió hacia él. Te arrepentirás. Clan Marte atrapó la hoja con 2 dedos. Sin herirse. Sin parpadear. Bonito intento. Pero yo no soy como los demás. Y tú, tampoco deberías serlo. Kagami jadeó. Por primera vez, dudó. Esa noche, dimensión privada de Marte. Marte abrió un pequeño portal detrás del espejo de su nuevo apartamento en París. Dentro, una sala flotante de energía, música suave, y una cama que parecía hecha de luz líquida. Kagami apareció al otro lado, confundida. Marte la había invitado con una sola frase escrita en su teléfono. ¿Quieres saber qué se siente perder el control? Y contra toda lógica, dijo que sí. Momento lemón iniciado, Kagami su espada cayó al suelo. Su chaqueta también. Marte no necesitó manipularla como Axnoe. No, a Kagami solo le mostró lo que había más allá del control. Ella, aún jadeando, temblando, intentaba resistirse, pero su cuerpo pedía más. No me manipules, susurró entre gemidos. No lo hago. Solo te estoy dando permiso para sentir. Cuando terminó, Kagami no habló. Solo cerró los ojos y se quedó a su lado, en silencio, por primera vez feliz. Día siguiente, Escuela Marte pasó por el pasillo saludando como si nada. Kagami lo miró de lejos, y desvió la mirada con un leve rubor. Marinette ya no sabía qué pensar. Alix lo evitaba para no derretirse. Chloe no lo miraba sin sonreír. Y entonces, Lila Rossi apareció en el pasillo, con una sonrisa astuta. Hola, Marte, ¿te han contado alguna vez que yo soy muy especial? Él la miró. Y sonrió como un dragón que ve una mentira tratando de cazarlo. La siguiente. Perfecto, me encantan los desafíos falsos, genial, seguimos entonces. Aquí va el próximo tramo de la historia. Marte Tower. El dragón entre coccinellas capítulo 3, la mentira más dulce, pasillo de la escuela, media mañana. Lila Rossi, con su sonrisa de siempre, se acercó a Marte con pasos decididos, dejando tras de sí un leve aroma a perfume caro y un aire de misterio. Hola, Marte, dijo ella con voz suave. ¿Te han contado alguna vez que soy muy especial? Marte la miró con una sonrisa ladeada, sus ojos brillando con picardía. Especial, dices, eso suena como un reto, y sabes que adoro los retos. Lila rió, acercándose aún más. Puedo mostrarte cosas que ninguna otra chica podría. Y no hablo solo de diversión. Marte se inclinó un poco, susurrando. Me encanta cuando las personas hablan mucho, antes de mostrar lo que realmente valen. Ella frunció el ceño, pero no pudo ocultar la emoción detrás de sus palabras. Algunos días después, café parisino cerca de la escuela. Marte y Lila se sentaron en una mesa apartada, la luz tenue iluminando sus rostros. Ella hablaba con entusiasmo sobre sus aventuras y sus secretos, mientras Marte la escuchaba con atención fingida. Pero por dentro, Marte sabía que algo no cuadraba. Lila era experta en mentiras y manipulaciones. Sin embargo, esta vez, él estaba decidido a no caer tan fácilmente. Esa noche, apartamento de Marte. Marte observaba su reflejo en el espejo mientras jugaba con un mechón de su cabello. Lila, murmuró. Una mentira envuelta en misterio. Perfecta para un juego peligroso. Con un chasquido de dedos, abrió un portal hacia la dimensión donde podía analizar la verdadera naturaleza de Lila. Pasillo de la escuela, media mañana. La luz que entraba por las ventanas hacía que todo pareciera brillante y cálido, pero en el aire se sentía una tensión sutil que solo algunos podían percibir. Lila Rossi caminaba con paso firme, la típica sonrisa que ocultaba algo más danzando en sus labios. Había estado observando a Marte desde que llegó, intrigada por ese chico que parecía desafiar todas las reglas y encantar a todos sin esfuerzo. Se acercó a él con una gracia que parecía calculada al milímetro. Hola, Marte, dijo con voz dulce, casi un susurro.
¿Te han contado alguna vez que soy muy especial? Marte la miró de reojo, sus ojos brillando con una mezcla de picardía y desdén. Su sonrisa ladeada dejó claro que la idea de que alguien fuera especial ante él no le impresionaba en lo más mínimo. Especial, dices, suena a reto. Ya sabes que me encantan los retos, respondió con una voz baja, segura, que hacía que cualquiera se sintiera atrapado. Lila rió suavemente, acercándose un poco más, sin miedo a invadir su espacio personal. Puedo mostrarte cosas que ninguna otra chica podría. No hablo solo de diversión. Él inclinó la cabeza y, bajando un poco la voz, le susurró. Me encanta cuando la gente habla mucho antes de demostrar lo que realmente vale. Por un instante, la sonrisa de Lila se desvaneció, dejando asomar una chispa de emoción genuina mezclada con un atisbo de duda. Pero se recompuso rápidamente y replicó con un tono ligeramente más firme. Ya verás. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros furtivos en los pasillos, intercambios de miradas que prometían más de lo que las palabras decían, y conversaciones cargadas de doble sentido que mantenían a ambos en una especie de juego peligroso. Una tarde, en un café parisino cercano a la escuela, se sentaron juntos en una mesa apartada, con las sombras dibujándose sobre sus rostros debido a la luz tenue. Lila hablaba sin parar de sus aventuras, de lo que había vivido, de sus secretos, con un entusiasmo que parecía auténtico pero al mismo tiempo demasiado pulido, como si fuera un acto ensayado. Marte la escuchaba con atención fingida, disfrutando del juego. Pero, en realidad, sabía que había algo más bajo toda esa fachada. Lila era una experta en manipulación y mentiras, y él no estaba dispuesto a caer tan fácilmente esta vez. Más tarde esa noche, solo en su apartamento, Marte se quedó mirando su reflejo en el espejo. Jugueteaba con un mechón de cabello mientras murmuraba para sí mismo. Lila, Lila, una mentira envuelta en misterio. Justo lo que necesito para un juego que valga la pena. Con un chasquido de dedos, abrió un pequeño portal hacia una dimensión donde podía analizar la verdadera naturaleza de Lila, buscando descubrir qué ocultaba realmente. Mientras observaba la figura que se reflejaba, una sonrisa ladeada volvió a formarse en sus labios. Esto apenas comienza. Pasillo de la escuela, poco después del almuerzo. Nino caminaba con su usual aire despreocupado, pero hoy había decidido molestar un poco a Marte. Se acercó con una sonrisa pícara y un brillo juguetón en los ojos. Oye, Marte, ¿eres realmente tan genial como dicen? Preguntó mientras le daba un golpecito amistoso en el hombro. Marte lo miró, ladeó la cabeza y, en vez de responder con violencia o enojo, simplemente sonrió con esa sonrisa confiada y un poco traviesa que hacía que cualquiera se sintiera desconcertado. Sus ojos brillaron con un destello de diversión. ¿Golpear? No, Nino. Eso sería demasiado fácil. Prefiero algo mucho más entretenido, dijo, cruzando los brazos con calma. Nino se encogió de hombros, intrigado pero sin perder la sonrisa. Ah, ¿sí? ¿Y qué tienes en mente? Marte se acercó un poco, bajó la voz y con una mirada cómplice dijo. Vamos a hacer que Alia tenga una noche inolvidable. Tengo un plan para pasar un buen rato, en su cama. Nino se quedó boquiabierto por un segundo, pero enseguida soltó una risa. Vaya, no esperaba eso de ti. Esto se va a poner interesante. Marte le guiñó un ojo y se alejó caminando con paso seguro, dejando a Nino detrás, todavía sorprendido y divertido. Mientras caminaba, Marte ya imaginaba la noche que le esperaba con Alia. Risas, juegos, y por supuesto, muchas travesuras bajo las sábanas. Sabía que ese era solo el comienzo de la diversión en París. La tarde avanzaba y las clases parecían eternas, pero Marte esperaba con una sonrisa ladina la llegada de Alia. La encontró justo afuera de la biblioteca, con su inseparable libreta, y se acercó con esa confianza magnética que hacía que las miradas se posaran en él. «Hey, Alia», dijo con voz suave y pícara. «¿Te gustaría terminar el día con algo mucho más divertido que estudiar?» Alia lo miró sorprendida, pero con una chispa de curiosidad y emoción en sus ojos. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, dejando la libreta a un lado.
Nada de tareas ni entrevistas, respondió él con una sonrisa traviesa. Solo un rato de diversión y travesuras, en tu habitación. Ella dudó apenas un instante, y luego aceptó con una sonrisa cómplice. Vale, me has dejado intrigada. Momento lemón en el apartamento de Alia, la atmósfera cambió. Luces tenues, música suave, y un aire cargado de anticipación. Marte se acercó a ella con la intensidad de un depredador y una ternura inesperada. Desde el primer instante, Marte demostró ser una bestia en el arte del placer. Cada toque, cada caricia, cada beso llevaba a Alia a un nivel de éxtasis que nunca había experimentado. La hizo perder el aliento, dejarse llevar, y cuando terminó, Alia estaba adolorida pero satisfecha, jadeante y sin fuerzas para siquiera ponerse de pie. ¿Cómo puede ser tan devastador?, susurró ella, con una mezcla de asombro y admiración. Marte sonrió con picardía y se acomodó junto a ella, susurrando con voz ronca. Es solo el comienzo. Conmigo, nadie queda intacta. Cuando amaneció, Alia sabía que aquel encuentro no sería el último. Y Marte, con su aura irresistible y salvaje, ya estaba listo para conquistar a la siguiente. Después de la noche intensa con Alia, Marte despertó en su propio apartamento con una sonrisa satisfecha. Por primera vez en mucho tiempo, decidió tomarse un día para sí mismo, sin planes ni juegos complicados. El sol de París entraba suavemente por la ventana, iluminando su habitación. Se estiró perezosamente, disfrutando de la calma. No necesitaba más que eso. Un momento de paz para recargar energías. Se puso ropa cómoda y salió a caminar por las calles de la ciudad, sin prisa ni preocupaciones. Observaba a la gente, los cafés, las luces y el bullicio típico de París, pero esta vez sin el deseo de intervenir o causar caos. En el parque cercano, se sentó bajo un árbol, respirando profundo, disfrutando del silencio entre los sonidos de la naturaleza y el murmullo lejano de la ciudad. Por un momento, Marte Tower, el dragón indomable, solo quería ser un chico más. Mientras miraba el cielo, pensó en Alia, en Chloe, en Kagami y en las próximas travesuras que estaban por venir. Pero hoy, solo quería descansar. Capítulo 4, el juego de la confianza. El día amaneció fresco en París, con ese aire de promesas y secretos que solo la ciudad del amor podía ofrecer. Marte, con su sonrisa confiada y mirada profunda, tenía un objetivo claro: ganar la confianza de Natalie. Ella no era como las demás. Reservada, observadora, con esa aura misteriosa que hacía que Marte quisiera descubrirla a fondo. Sabía que no sería fácil, pero para un maestro de la manipulación y el encanto, era solo otro reto a conquistar. En la escuela, empezó con pequeños gestos. Un libro que le devolvía sin decir palabra, una sonrisa franca en el pasillo, y frases casuales que despertaban la curiosidad de Natalie. Poco a poco, ella comenzó a bajar la guardia, intrigada por ese chico que parecía ver más allá de su fachada. Una tarde, tras la última campana, se encontraron en la biblioteca. Marte se acercó y, con voz baja y segura, le dijo: a veces, la confianza es la llave que abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Natalie lo miró, con una mezcla de duda y algo nuevo que no sabía cómo nombrar. Él continuó: si me dejas entrar, te prometo que descubrirás un mundo que vale la pena. Ella suspiró y asintió, dejando que Marte se acercara más, sintiendo que el peligro y la emoción estaban a punto de cruzar la línea. Momento lemón. Esa noche, en un espacio que Marte creó con un simple gesto, un cuarto envuelto en luces tenues y sombras danzantes, Natalie se permitió confiar plenamente. La tensión se convirtió en deseo, y bajo la guía experta de Marte, se entregó a una experiencia intensa y abrumadora. Marte fue una bestia en la intimidad, dominante y apasionado. Cada movimiento suyo dejaba a Natalie jadeante, adolorida pero satisfecha, incapaz de moverse al terminar, completamente rendida ante su poder. Cuando la tormenta terminó, Marte la sostuvo suavemente y susurró con una voz grave: esto es solo el principio. Confía en mí. Capítulo 5, el juego de las apariencias. El sol de la tarde bañaba París con una luz dorada y cálida que se colaba entre las hojas de los árboles, creando sombras danzantes en el pavimento.
La escuela François Dupont era un hervidero de vida, risas, susurros y miradas furtivas. En ese lugar donde todos parecían conocer sus papeles, había alguien que se movía como un dragón entre corderos, listo para cambiar las reglas del juego. Marthe Tower. Marthe no era un estudiante común. Sus ojos marrones vibraban con una intensidad que hacía que cualquiera que los cruzara sintiera un frío agradable y peligroso a la vez. Caminaba con la seguridad de quien sabe que tiene un poder escondido y, sobre todo, que puede usarlo cuando quiera. En la escuela, se movía con una mezcla de indiferencia y picardía, consciente de que su presencia alteraba el ambiente sin esfuerzo. Entre la multitud, Marinette Dupinchen destacaba por su sonrisa dulce y sus ojos llenos de sueños y buenas intenciones. Siempre amable, siempre servicial, ella representaba todo lo que Marthe no era. Inocencia y dedicación. Pero para él, eso no era un obstáculo sino un desafío irresistible. Aquel día, Marthe decidió que era momento de acercarse a ella. No con la arrogancia que mostraba con otros, sino con un toque diferente, como si quisiera descubrir qué había detrás de esa fachada amable y sencilla. Se sentó en el pupitre junto al suyo durante la clase de historia, justo cuando la profesora comenzaba a hablar sobre grandes conquistas y héroes olvidados. ¿Sabías que los grandes imperios no se construyeron solo con fuerza? Dijo él en voz baja, apenas audible para Marinette. Ella lo miró sorprendida, ladeando un poco la cabeza. No, no lo sabía, respondió con timidez, sonriendo. La clave está en entender a las personas, en saber cómo manejar cada situación, continuó Marthe con una sonrisa heladina. Como en un juego de ajedrez, cada movimiento cuenta. Marinette se sintió intrigada. Era la primera vez que alguien le hablaba con ese tono, como si quisiera compartir un secreto. Con el pasar de los días, Marthe fue encontrando excusas para acercarse a ella, en el pasillo, en la cafetería, incluso en la biblioteca. Siempre con palabras que despertaban su curiosidad, con bromas sutiles y miradas que hacían que el corazón de Marinette latiera más rápido. Pero Marthe no solo quería su atención. Quería entrar en su mundo, ganar su confianza para poder mostrarle un lado de sí mismo que pocos conocían. Una tarde, mientras caminaban juntos después de clases, la conversación se volvió más personal. Marinette, ¿alguna vez has sentido que la vida te limita? Preguntó con sinceridad. Ella lo miró con ojos grandes y un poco tristes. A veces sí, hay tantas cosas que quisiera hacer, pero siento que debo seguir ciertas reglas. Las reglas están para romperse cuando no te sirven, dijo él, tomando su mano suavemente. Solo tienes que encontrar el momento correcto. Marinette sintió una mezcla de miedo y emoción. No sabía qué esperar de Marthe, pero confiaba en él más de lo que debería. Momento lemon aquella noche, en un pequeño apartamento que Marthe había preparado con luces tenues, aromas delicados y música suave, la atmósfera cambió por completo. Marinette estaba nerviosa pero dispuesta a descubrir ese lado de él que tanto la intrigaba. Marthe se acercó con una intensidad que hacía que el aire alrededor de ellos pareciera vibrar. Su tacto era firme pero dulce, sus palabras susurradas llenas de promesas y secretos. Cada caricia, cada beso, fue una mezcla de ternura y pasión salvaje. Marthe se mostró como la bestia en la intimidad que era. Dominante, incansable y experto en despertar sensaciones profundas y duraderas. Al final, Marinette quedó exhausta, adolorida en las mejores partes, jadeando por el esfuerzo y la entrega, completamente rendida a su poder y encanto. Nunca imaginé algo así, murmuró con voz temblorosa mientras se aferraba a él. Marthe sonrió, abrazándola con suavidad. Esto es solo el principio. Hay mucho más por descubrir.